¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Habían caído en idolatría. Sí, ya no adoramos a la diosa tal, ya no a Aristóteles, pero ahora a Pablo. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo soy de tal ministerio. No caigamos en idolatría. Es que mi pastor, ¿qué es eso? Ay, es que mi apóstol. Bueno, nosotros no creemos en los apóstoles, ¿eh? A mi apóstol no me lo toques. Ay, no me lo toques porque te metes conmigo. ¿Qué es eso? No te metes con mi pastor. ¿A poco no peca tu pastor? En el verso 10, ¿verdad? Ahí nos quedamos en el verso 10. Y vamos a seguir con la carta de Corintios, capítulo 1, verso 10. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga: fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El tema 3, hermano, es las divisiones en la iglesia. ¿Ok? Vimos primero cómo Pablo fundó la iglesia en Corintio, después entramos a la salutación, y ahorita vamos a ver las divisiones en la iglesia. Una vez que el apóstol Pablo funda la iglesia de Corinto, hermano, una vez que en la salutación, ya vimos la clase pasada, ¿verdad?, que en la salutación de una manera le muestra cuál era la condición espiritual de los corintios cuando él los dejó. El apóstol en la salutación les recuerda, porque es un recordatorio que les está dando también. Les recuerda cuando él estuvo con ellos. Les recuerda cómo él miró el testimonio de Cristo confirmado en ellos. Les está haciendo un recordatorio. Es decir, el apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, vio en ellos una genuina conversión. Vio a través de esa conversión que Dios, en su soberanía y gracia, Dios les repartió dones espirituales a los corintios, de tal manera, como dice el apóstol, que nada les faltaba en ningún don. Eso lo miró él y les está recordando todo eso en la salutación. El apóstol miró cómo los corintios fueron enriquecidos de toda palabra y ciencia. Él miró cómo ellos se gozaban con la palabra y cómo iban creciendo en la palabra, y cómo Dios en su gracia iba dando salvación,
e iba repartiendo carismas o dones, ¿verdad? El apóstol le deja saber que el propósito de todo eso, o de todo lo que él vio y de todo lo que Dios le dio a los corintios, es de ser enriquecidos, aparte de recibir la salvación, de ser enriquecidos, que es por gracia, para que se mantuvieran irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Ok? Entonces le está diciendo, una vez que funda la iglesia, les dice: cuando yo estuve con ustedes, yo miré cómo Dios los bendijo, yo miré cómo Dios les llamó pueblo, porque así le dijo, ¿verdad? Hay mucho pueblo aquí. Yo miré cómo el Señor les dio dones, les dio salvación, y el propósito de todo esto que Dios les dio era para que ustedes se mantuvieran irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Porque ese es el propósito, ¿verdad? De recibir la palabra, de recibir dones espirituales, de todo lo que el Señor nos da, de enriquecernos con su palabra. Ese es el propósito, de que nos mantengamos irreprensibles, de ir manifestando la santidad en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No, sin embargo, los corintios, como hemos venido mencionando, cayeron en un desorden. Tenían fuertes problemas, y es por eso que les manda esta carta. Y el primer tema que aborda el apóstol Pablo son las divisiones que empezaban a haber. Es el primer tema que empieza a abordar. Es decir, en contraste de los versículos anteriores que vimos el viernes pasado, el apóstol comienza a tratar el primer problema. Es decir, ya lo saludó, ya le dijo, sí, Dios les dio la salvación por gracia. Ya le dijo, sí, Dios los considera como pueblo. Ya le dijo, sí, Dios, ustedes saben que se tienen que ir santificando. Dios les ha dejado saber, el Espíritu Santo les ha dejado saber que tienen que ir santificando. Ya les dijo, Dios en su misericordia les repartió dones, pero ahora os ruego, le dice. Os ruego. Es decir, el apóstol comienza a abordar el primer problema de la iglesia, y que son las divisiones. Ahora, las divisiones en la iglesia, hermano, son un hecho triste, y aunque parezca sorprendente, es muy común que ocurra en la iglesia. Es común eso que ocurre en la iglesia, ¿verdad? Son cosas tristes que pasan en las congregaciones. Ninguna iglesia está exenta de sufrir una división. Le estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios, pues, ¿verdad? Entonces, las divisiones en la iglesia son un hecho que causa mucha tristeza, dolor, y sorprendentemente es común que ocurra en la iglesia. Las divisiones en la iglesia pueden venir por muchos diferentes motivos. Número uno, pueden venir por la falta de madurez de algunos cristianos que causan problemas. Puede venir por eso. ¿Ok? Puede venir también, número dos, por la falta del fruto del Espíritu en algunos cristianos, como paciencia, mansedumbre, templanza. Y como hay cristianos que no tienen paciencia, templanza, gozo, mansedumbre, al tener trato con otros cristianos, no tienen el tacto ni la espiritualidad y se dejan llevar por las emociones, sus caracteres, y esto causa fricciones y desacuerdos. ¿Ok? Entonces, esas cosas a nosotros no nos tienen que sorprender. También las divisiones en la iglesia puede ser por la doctrina, aunque esto es entendible. Para la doctrina es muy entendible, ¿verdad? Aunque tenemos que ir teniendo paciencia e impartiendo la doctrina, en este caso sana doctrina, a hermanos que todavía no la comprenden, ¿ok? Es decir, si hay divisiones por la doctrina, eso se entiende. Mas, sin embargo, tenemos que tener paciencia con hermanos que todavía no entienden en este caso, la sana doctrina, y no tratarlos como herejes. Esto es un hereje. No, hay que tener paciencia con ellos.
porque quizás no entienden todavía toda la doctrina. No, es que ese es hijo de quién sabe qué, del diablo, ¿no? Y este es un hereje, y este no. O sea, hay que tener paciencia. Amén. Entonces, cuando hay divisiones, puede haber por causa de la doctrina, y es entendible, ¿verdad? Yo estábamos sirviendo esto. Más sin embargo, tenemos que tener paciencia con aquellos hermanos que todavía no comprenden toda la sana doctrina, porque, mire, el pastor está aprendiendo todavía. El pastor todavía sigue aprendiendo, los que predican todavía siguen aprendiendo de la palabra. Amén. Las divisiones también en la iglesia pueden ser por la falta de unidad. Cuando no hay unidad en la iglesia, esto genera divisiones, genera muchas divisiones. Amén. Las divisiones en la iglesia también pueden ser porque en la iglesia se han involucrado quizás falsos maestros. A ese sí no hay que tenerles paciencia, A eso sí hay que apedrearlos y correrlos, porque saben lo que están haciendo. ¿Ok? Saben lo que están haciendo. En fin, puede haber muchos motivos, hermanos. Yo le expliqué ahorita unos 5, pero puede haber motivos el por qué en la iglesia hay divisiones. Más sin embargo, vuelvo y repito, las divisiones se dan en las congregaciones. Se dan y se van a seguir dando por muchos o pocos motivos. Ahora, todo esto que vamos a enseñar el día de hoy es para que nosotros nos enfoquemos bien, hermano. Que cuando vengan este tipo de problemas, no caigamos en el error. No caigamos en el error. Amén. Entonces, el apóstol Pablo miró que los corintios fueron enriquecidos. Mire, fueron enriquecidos por la palabra. Recibieron la salvación. Recibieron dones espirituales. Y Pablo quería que ellos se siguieran manteniendo ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor viniera, porque es el plan, es el propósito, no que se estuvieran peleando ahí en la congregación. Las divisiones, hermano, en la iglesia son un hecho que va a ocurrir en la congregación. Causan tristeza, ¿ok? Causan dolor, pero van a llegar a ocurrir. Y ya les expliqué más o menos 5, ¿verdad? Vuelvo y repito, 5. Y les expliqué 5 para que nosotros no caigamos en eso, ¿ok? Número 1, las divisiones pueden ser por la falta de madurez de algunos cristianos. Puede ser por la falta de madurez de algunos cristianos. Número 2, por la falta del fruto del Espíritu en algunos cristianos, como paciencia, mansedumbre. Y a la hora de tratar, o a la hora de tener el trato con otras personas, como no tienen el tacto, la espiritualidad, se van a dejar llevar por sus caracteres, y esto causa fricción. Causa fricción. ¿Ok? Número 3, las divisiones en la iglesia puede ser por la doctrina. Vuelvo y repito, esto puede ser entendible, porque tenemos que estar unidos en la doctrina. Más sin embargo, hay hermanos que no han entendido la doctrina, y no por eso los vamos a acusar, hereje o hijo del diablo. No, hay que tener paciencia. ¿Ok? No desacreditarlo, ni ya, bórralo del Facebook, ya no le hables. No, hay que tener paciencia. Las divisiones también vienen por la falta de unidad, ¿ok? Y también vienen porque también en ocasiones se involucran los falsos maestros. A eso sí no hay que tenerles paciencia. A eso sí no. Porque los apóstoles no les tuvieron paciencia a ellos. Porque ellos saben lo que hacen y vienen a causar estrago. En fin. Hay muchos motivos, hermano, el por qué pueden llegar las divisiones a una congregación. Amén. Entonces, estas divisiones, hermano, causan tristeza, causan desaliento. Los creyentes nuevos se desilusionan. Cuando hay divisiones en una iglesia, se desilusionan los creyentes nuevos. Imagínense, si los maduros se desilusionan, ¿cuánto más los creyentes nuevos? ¿Ok? Las divisiones pueden causar estragos en la vida de pastores, en la vida de sus familias y congregantes,
Más sin embargo, dentro de todo esto, Dios puede traer sanidad y restauración. Dios puede traer sanidad y restauración. Amén. Ahora, cuando el apóstol Pablo comienza a corregir a los corintios, el primer tema a tratar son precisamente las divisiones, la falta de espiritualidad de estos hermanos, la falta de madurez de estos hermanos, la falta del trato con otras personas. Todo eso causa fricciones y pleitos. Entonces, él comienza a tratar, precisamente el primer punto que trata son las divisiones en esta congregación, la de Corintio. Y el apóstol Pablo está consciente, hermano, está consciente, y tenemos que estarlo todos, estar consciente que la iglesia forma parte de gente que ha sido redimida por la sangre de Cristo, mas sin embargo somos personas imperfectas que vamos a una perfección y que nuestra perfección va a llegar cuando se dé nuestra glorificación. Cuando suene la trompeta, ahí ya, perfecto, así, el hermano es perfecto. Cuando nuestro cuerpo se ha transformado en un cuerpo glorificado. Mientras tanto, tenemos que estar conscientes, y el apóstol Pablo estaba consciente, que la iglesia está formada de gente imperfecta, gente redimida por la sangre de Cristo, pero que es gente que va hacia una perfección. Por lo tanto, va a haber fallas. Ahora, esto no es pretexto para cometer errores, aunque hay de errores a errores, ¿verdad? Hay de errores a errores. Porque pregunta, ¿quién no comete errores? Somos gente imperfecta nosotros, que hemos sido comprados, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Más sin embargo, cometemos errores. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de que como somos personas imperfectas, los errores se han de ir corrigiendo con paciencia y con mansedumbre. Con paciencia y con mansedumbre y con amor y manifestando el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo recibe las noticias de la condición espiritual de los corintios, que es básicamente la conducta de los corintios, él no dice, esos corintios ya me cansaron, yo ya me voy mejor. Él sabe que tiene que tener paciencia. Él sabe que en esa congregación hay cristianos genuinos que, como todos nosotros, también estamos batallando con algo. Estamos batallando con el pecado. Usted batalla con el pecado, yo batallo con todo lo que estamos aquí. Estamos batallando con el pecado. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo sabe que dentro de la congregación, él no se asusta cuando recibe la noticia, sino dice, ay, ya me voy mejor, hay que se queden. No, él tiene paciencia y empieza a corregir con amor, con mansedumbre. Porque sabe que la gente de Corintio, como nosotros, estamos batallando con el pecado. Porque sabe que dentro de la congregación hay ovejas, pero también hay cabras. En una congregación hay ovejas y hay cabras. Cristo lo dijo, ¿no? Por ejemplo, las ovejas prefieren pastizales, buscan pastos suaves, son mansas, tienen un instinto gregario que significa estar en grupo, son más obedientes, sumisas al pastor, en este caso al Señor Jesús. Porque al último todos somos ovejas, yo soy oveja, todos somos ovejas. En cambio las cabras no, las cabras se comen lo que sea. Le pegan al pastor. ¿Nunca viste esos videos en YouTube? Que está ahí, ¡órale! Por atrás lo tiran. Ya sale volando ahí. También dan como risa, pero mire la intención de la cabra. Entonces, el apóstol Pablo sabe que en una congregación la gente está batallando con el pecado. Sabe que en una congregación hay ovejas, pero también hay cabras. Sabe que hay trigo, pero también hay cizaña. Que el trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. No son iguales. Usted sabía que el trigo cuando da fruto, usted sabía que el trigo cuando da fruto va creciendo
Y cuando da fruto, se va doblando, se va doblando, se va doblando, se va doblando. Y queda así la varita del trigo, se dobla. Que eso tipifica la rendición. Y la cizaña no. La cizaña cuando da su semilla o fruto, esa crece, crece y no se dobla. Así. Yo soy cizaña. Yo soy el de los dones. Y el trigo no. El trigo va dando fruto, va creciendo, va dando fruto, fruto. Y va así, sí. Y se rinde. Eso es literal, ¿eh? Y la cizaña no. Y no quiero preguntar, ¿quién es el trigo? O sea, aquí todos somos trigo, ¿eh? El apóstol Pablo, hermano, sabe que en la congregación hay ovejas, pero cabras, trigo, cizaña. Y él sabe que hay cristianos que buscan a Dios, pero otros que no. Él sabe que hay cristianos que son fervientes, pero otros que son tibios. Él sabe que hay cristianos que les gusta congregarse y hay otros que, pues hoy no, está lloviendo. Cabecito mejor en la casa. ¿Verdad? Está muy frío hoy. Él sabe que hay cristianos fervientes, pero también sabe que hay cristianos perezosos. O sea, él sabe todo eso. Él sabe que el cristiano batalla con el pecado y hay unos que se esfuerzan más y hay otros que son ociosos, perezosos, ¿verdad? Entonces, cuando él recibe noticias de la condición de la iglesia de Corintio, con paciencia les escribe y comienza a abordar cada problema que estaban atravesando. Y el primer problema que aborda son las divisiones. ¿Ok? Pues repito, son varias causas que puede haber porque en una iglesia hay divisiones. En todas las iglesias puede llegar a haber, porque en la iglesia de Corintio hubo. Ya lo expliqué, puede ser por la falta de madurez de algunos cristianos, puede ser por la falta del fruto como la paciencia, templanza. Okay, por muchos motivos. Ahora, lo primero que dice el apóstol estamos ahí en la carta, nos quedamos en el verso 10. Mira lo que dice, qué interesante lo que dice. Dice, os ruego pues, y hay una coma ahí, ¿verdad? Os ruego pues. Ahora, esta palabra os ruego, hermano, es una súplica en el sentido de demanda. Como cuando decimos nosotros, pero ya, por favor, ya. Es lo que está diciendo, ya, párale, ya. Así, ese es el 1.10, así. Cuando él dice, os ruego, esta es una súplica gentil de él, pero como con una demanda, ¿no? Como que, hermano, por favor, ya. Hermanos, please. Hermanos, come on. Así, hay un hermano que partió con el Señor que así decía, come on, bro. Ella ya partió con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando él dice ruego, es como si él le dijera, hermanos, por favor, ya aliviánense. Ya estuvo, ¿no? Hermanos, por favor, le está diciendo él, hermanos, por favor, ustedes ya tienen conocimiento. Eso es lo que le está diciendo. Os ruego, por favor, hermanos, ustedes ya tienen conocimiento. Recuerda que tenían dones espirituales, que habían recibido la salvación. Es como si le dijera, hermanos, por favor, ustedes ya tienen conocimiento. Hermanos, ustedes ya conocen la palabra, ya se les predicó el evangelio. Ustedes no son unos neófitos, hermanos. ¿Qué significa neófito? Principiantes. Hermanos, ya para este tiempo es para que ustedes ya hubiesen tenido crecimiento. Por favor, hermanos. Ya. Y el látigo. Eso es lo que le está diciendo, Es por eso que más adelante, hermano, le dice en 1 Corintios 13:11,
cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué le está diciendo? Hermano, ya crezcan. Ya. Ya, déjense de cosas. Ya estuvo, ¿no? Así es. Ya, son las 9, mire. Y nos quedamos en los ruegos. Ahora, ¿por qué Pablo le dice eso? Porque las divisiones causan dolor, hermano. Causan mucho dolor. Causan tristeza, desaliento. Vituperamos el nombre de Cristo. Se desalientan los nuevos creyentes. Causan dolor. Y por muchas cosas, a veces infantiles, se divide la congregación. Ya lo repetí, ya lo dije varias veces al principio, ¿verdad? Es por eso que le dice, hermano, ya, os ruego, por favor, ya, pórtense bien. Hermanas, ya, sujétense, por favor. Hermanos, sujétense a Cristo, por favor. Jóvenes, obedezcan, por favor, jóvenes. Ya. Bueno, el apóstol le está diciendo, dice, os ruego, o sea, él está diciendo, hermanos, es un regaño cortés. Os ruego, hermanos, ya pasamos a otra. Os ruego, hermanos, por el nombre de del Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos, quizás tenemos diferentes formas de pensar, porque es cierto, ¿verdad? Más sin embargo, en las cosas más importantes, pongámonos de acuerdo, lo que está diciendo. Porque todos tenemos diferentes formas de pensar. ¿Verdad? Diferentes formas de pensar. Pero lo que está diciendo es que las cosas más importantes, que lo que tiene que ver la congregación, en esas pongámonos de acuerdo. Es decir, el apóstol los exhorta a ponerse de acuerdo en el modo de expresarse en los puntos más importantes que tienen que ver con la unidad dentro de la congregación. Porque una iglesia desunida no va a caminar. No va a caminar. Ahora, el apóstol Pablo nombra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo lo nombra porque él quiere que recuerden, ya les predicó el Evangelio. Ya les predicó lo que es Cristo, cómo caminó Cristo, cómo vivió Cristo, cuál fue el ejemplo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo quiere que recuerden que una de las cosas que enseñó el Señor Jesucristo a los apóstoles y a nosotros es a mantener la unidad. Y eso es lo que está apelando el apóstol Pablo. Es lo que enseñó el Señor. Porque como dije anteriormente, una iglesia desunida no va a llegar muy lejos. Aparte de todo, da mal testimonio. Ahora, ¿qué tipo de unidad, hermano? ¿Qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? ¿Qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? Entonces, ¿qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? Voy a dar 3, aunque pueda haber más. ¿Ok? Voy a dar 3, aunque pueda haber más. Número 1, la doctrinal. Esa es muy importante. La doctrinal. Estar de acuerdo en las doctrinas más importantes es necesario para mantener la unidad en la comunidad cristiana. Hechos 2:42. Vamos a Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra perseverar, ya lo he dicho varias veces, es proskatereo en el griego, que significa asistir asiduamente a todos los ejercicios. La sana doctrina es fundamental en la vida de todo cristiano, fundamental. Amén. Entonces, ¿qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? Pues la primera, la doctrinal. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a 2 de Pedro 3:18, porque esa nos va a hacer crecer. ¿Lo tiene? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice,
Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ok? Ahora, esta palabra crecer, hermano, es un verbo imperativo que quiere decir que cada día, cada semana, cada año tenemos que estar creciendo. Es un verbo. No dejar de crecer, es decir, conforme vaya creciendo o conforme vayamos creciendo, nos vamos a ir dando cuenta de que hay cosas que tenemos que ir cambiando porque somos imperfectos, ¿verdad? ¿Qué significa crecer en la gracia? Significa progresar, significa avanzar continuamente, es decir, ya eres salvo, ya recibiste la salvación, ahora crece, ahora avanza en la vida cristiana. Ahora Dios nos da la capacidad de crecer espiritualmente. Y por eso es importante perseverar en la doctrina. Amén. Ya recibiste la salvación, ahora crece. Ahora tienes que comprender las verdades bíblicas. Y nunca vamos a acabar de crecer. ¿Qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? Número 2, hacer unidos en el trabajo ministerial. Eso es bien importante. Hacer unidos en el trabajo ministerial. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. ¿Lo tiene? Dice: y todo lo que hagáis, todo incluye lo secular, lo familiar y lo ministerial. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo incluye lo secular, lo familiar y lo ministerial. Es decir, si vas a hacer algo, hazlo para el Señor. Por ejemplo, si vas a hacer una comida, hazlo con gozo. Hazla con gozo. No diciendo, pero ¿por qué yo? Y quejándome. No lo hagas así. Si vas a hacer un servicio en la iglesia, por ejemplo, limpiar baños, estar en la puerta, predicar, aspirar, lo que sea, hazlo con gozo y sin quejas. Mira lo que dice Éxodo 4:6. Éxodo 4:6. Dice: le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. O sea, el seno está hablando del corazón. Verso 7. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Ahora, nosotros conocemos esta narración, ¿verdad? El Señor le está hablando a Moisés en medio de una zarza y le está encomendando, mire, una tarea no fácil. No fácil. ¿Por qué? Porque iba a guiar a un pueblo duro de servir, en este caso Israel. Y guiar a un pueblo duro no es fácil. Imagínense, eran bastantes ellos, más del 1,000,000 creo, ¿no? Aquí no puedo yo ni con 30. No es fácil llevar un pueblo. Entonces, él le iba a dar una tarea un poco fácil, no fácil. ¿Por qué? Porque eran duros de servir. Más sin embargo, el Señor quería que Moisés hiciera la tarea con un corazón limpio. Es decir, la señal de la mano al meterla en su seno, que es su corazón, el Señor le está mostrando que su ser es su hacer. Que su ser, que hay en su corazón, es la manera como hace las cosas. Que si su corazón había rencor y había lepra que tipifica el pecado, ¿no? Eso iba a ser su hacer. Imagínense lo que iba a ministrar con sus manos. Por eso tenía que estar sano de su corazón para que en su hacer Dios se glorificara. Es decir, si en el corazón hay quejas, murmuración, y está haciendo algo para el Señor, lo único que va a hacer es contaminar. Es lo único. La persona que hace algo para la obra del Señor, y porque y que no sé qué, lo único que está haciendo es contaminar. Es lo único.
y que yo hago esto y que nadie me ayude y que yo soy san, quién sabe qué. Nada más se está contaminando. Por eso dice de corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo debe de haber qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? Bueno, la doctrinal, también el trabajo ministerial, tiene que haber unidad en el trabajo ministerial, sin quejas, sin murmullo, como para el Señor. Amén. ¿Qué tipo de unidad debe de haber en una iglesia? Pues tener buena hermandad, hermanos. Amén. Tener buena hermandad, ¿verdad? Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1. Se lo leo, ¿ok? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso se nos olvida a muchos. A la hora de que alguien falla y se nos hace fácil señalarlo y hacerlo a un lado. Se nos olvida. Porque a veces creemos que ya nos salieron alas. ¿Verdad? Es decir, esto tiene que ver también con una buena hermandad. Esta es la verdadera hermandad. Una iglesia unida, o qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia cuando hay una buena hermandad. Y esto tiene que ver con tener una buena hermandad. Y una buena hermandad, hermano, no es solo tomar café juntos, No es solo eso, aunque es bíblico compartir. Una buena hermandad no es solo comer juntos, aunque eso es bíblico. Buena hermandad es cuando alguien es sorprendido en alguna falta, que aquí se traduce como caída, transgresión o pecado. Ahí va el consejo. Vosotros los espirituales, o sea, no cualquiera, no un neófito, no un principiante, no. Los espirituales, los entendidos. Mire la orden: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la forma. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa restaurarle? Mire, para que lo entendamos bien. Aquí el apóstol Pablo usa una alegoría como cuando un miembro del cuerpo de nosotros se descoyunta. Así, esa es la alegoría que está haciendo. Por ejemplo, ¿qué hace uno cuando a uno se le zafa, por ejemplo, un hombro? Yo por muchos años se me zafaba este hombro. Años duré yo zafando, se me zafaba. Y jugaba básquetbol y se me zafaba. Y jugaba fútbol y se me zafaba. Por mucho tiempo se me zafó este brazo. ¿Qué hace uno cuando se le zafa un codo? Es un ejemplo, un brazo, o se le rompe un hueso. Pues, ¿qué hace uno? Ponerlo en su lugar, ¿verdad? Pues es lo más lógico. Ponerlo en su lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? Con cuidado, con delicadeza, con mansedumbre. Esa es la idea que está dando el apóstol. Esa es la alegoría que está dando él. ¿Ok? Porque imagínense, hermano, que uno vaya. Por ejemplo, yo recuerdo cuando la primera vez que se me zafó mi brazo jugando, estaba joven, ¿verdad? Tenía 18 años jugando fútbol, se me zafó un brazo y me llevaron con un viejito que según pues es huesero. Y me jalaba y me hacía así, me hizo sufrir mucho. Me hizo sufrir. No lo hizo con delicadeza. No lo hizo con mansedumbre. Mas sin embargo, después me volvió a pasar porque se rompen los ligamentos y tarda para que se sane. Me llevaron con un estudiado, con un quiropráctico, y ni sentí, cuando sentí, ¡pum!, ya lo había puesto. Porque duele. Entonces el apóstol Pablo está dando una alegoría como cuando un miembro del cuerpo se descoyunta. En este caso, cuando alguien peca, cae, ¿cómo tienes que tratarlo? Pues con mansedumbre. ¿Por qué? Porque él está en dolor por el pecado.
Así como uno, cuando si el hueso se me rompe, pues yo quiero un doctor que me trate con mansedumbre, no quiero que venga y a ver tú, y a ver el brazo, y sa. ¿Verdad? Entonces cuando dice restaurarles, es aconsejarle, tratar de ayudarlo a que sane con la palabra de Dios, no siendo altivo ni jactándose. Ahora, ¿quiénes van a hacer este trabajo? ¿Quiénes? Los espirituales. Es decir, este trabajo no es para un neófito, sino para un hermano que es sano en la fe. ¿Verdad? Sigue diciendo, no sea que tú también seas tentado. ¿Verdad? No, o sea, si tú lo tratas mal, también a ti te va a ir así. Amén. Versículo 2. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. Esto es hermandad. Sobrellevar la carga los unos de los otros. Es decir, todo esto nos hace tener buena hermandad. Y la buena hermandad producirá unidad. Algo que ya no tenían los corintios. Que es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Según los contextos, cuando alguien peca, cuando alguien falla, esa persona está bien cargada, está cargada. Porque el pecado, el cristiano genuino, el que ha nacido de nuevo, cuando peca siente dolor. Siente dolor y se siente cargado. Por lo tanto, hay que ayudarle, hay que orar por él, hay que visitarlo, hay que mostrar esa buena hermandad. Eso mantiene una iglesia unida. Amén. Entonces el apóstol Pablo, al saber que hay divisiones en la iglesia de Corintio, él apela por la unidad. ¿Qué tipo de unidad debe de haber en la iglesia? Número 4, que el centro de nuestras reuniones sea siempre Cristo. Siempre, siempre, siempre Cristo. Salmo 115:1. Salmo 115:1. Se lo leo, dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Es decir, reconocer que por más que hagamos nosotros, hermanos, por más que hagamos nosotros, no somos dignos porque le fallamos a Él. Le fallamos, ¿cierto o no? Le fallamos. Tenemos que tener mucho cuidado, que en nuestras reuniones nadie se lleve un gramo de gloria. Tenemos que tener mucho cuidado. Toda la gloria y la honra tiene que ser siempre a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, os ruego, ya sabe qué significa eso, ¿verdad? Por favor, hermanos, ya. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Él está apelando a la unidad, no que todos piensen igual, no, está apelando a la unidad en las cosas más importantes. Sigue diciendo, y ya va un poquito más directo, estamos ahí en el texto, ya va un poquito más directo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, hermano, estas divisiones por las que estaban pasando los corintios eran por inmadurez de los hermanos. Porque por eso se dan las divisiones. Por inmadurez. Y estas que estaban pasando eran por cosas infantiles. Pero pasan, hermano. Pasan. Porque así pasa a veces las divisiones se dan por cosas infantiles. Por cosas infantiles se dan. ¿Y este para qué sirve? O esto, o el otro. Y a mí no me gusta el horario. Sí, ¿por qué cosas se dan la división? Y a mí no me gusta el color de la iglesia. ¿Y quién agarró mi silla? ¿Y por qué es hermano? Hay gente que nada más quiere servir a esa gente y no quiere que los demás, por cosas infantiles. Como si el pastor no estuviera al tanto de la gente. Pero se dan. ¿Y por qué va a ser la hermana el talento? Si yo opino esto. Por cosas insignificantes, hermano.
ya ni a veces ni por doctrina. Ahora, muchas de las divisiones son por causa de insujeción. De repente se le delega a alguien hacer algo y se le autorizó a alguien hacer algo y esa persona pide apoyo a los hermanos y no, a mí no me cae bien esa hermana, yo no la apoyo y empieza la división. O dice, mejor así hagámoslo y a fuerza quiere que lo hagan como esa persona quiere y si no, no apoya. Ya no son por cosas doctrinales, sino por cosas infantiles. Ahora, lo más grave que eso sea en gente que dice que es madura, eso es lo más grave. Porque podemos pasárselo a hermanos que están empezando en la fe, ¿no? Pero ya lo más grave sería con gente que tiene tiempo en el Evangelio. ¿Qué significa divisiones? Esta palabra divisiones viene del griego cismas, que es rupturas. Mire que son rupturas. Entonces, cuando los de Cloé le dicen al apóstol, mira Pablo, allá en Corintio solo se la pasan peleando cuando se congregan. El apóstol cuando recibe el informe sabe que es verdad. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque la iglesia está compuesta por gente imperfecta. Pero hay que crecer también. Amén. Verso 11, ¿estamos ahí? Dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? Las contiendas, hermano, producen pleitos, discordias y rivalidades. Es decir, el apóstol Pablo le dice, a mí me informaron los de Cloé. De alguna manera nombra a los de Cloé para ponerlos como testigos de que es verdad. Como quien dice, los de Cloé miraron su mal testimonio. Miraron cómo se comportaron. Por eso le dice los de Cloé. Ahora, en el verso 12 él va más a fondo todavía. Va aún más allá con detalle el problema de divisiones. El verso 12, ¿lo tiene ahí? Dice, quiero decir es como que dice, voy a ser más específico. O sea, ya le dije, entre ustedes hay divisiones, pero ahora dice, quiero decir, o sea, voy más a fondo, quiero ser más específico. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. O sea, ¿se acuerda que Apolos visitó la iglesia? Lo vimos en la primera clase. Y era de un espíritu fervoroso, ¿verdad? Era de fuego, Apolos. Pero era fluido, ¿verdad? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora, recuerde que en Corintio, hermano, era una ciudad entregada a la inmoralidad sexual y que en el nombre de la religión practicaban toda clase de inmoralidades. En Corintio había mucha idolatría, mucha idolatría. Y también había mucha idolatría o admiración por pensadores filósofos como Sócrates, Aristóteles y muchos de ellos. Bueno, en el descuido de estos hermanos hizo que comenzaran a idolatrar a ciertos predicadores. Porque aquí estamos mirando nosotros la idolatría a ciertos predicadores. Es decir, como quien dice, sí, nosotros ya no idolatramos a Sócrates o a Aristóteles. Nosotros ya no idolatramos a ídolos muertos de madera o de yeso. Más sin embargo, comenzaron a idolatrar predicadores. Predicadores. ¿Por qué? Porque los corintios decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Eso es idolatría. Y Pablo los pone en su lugar. Y le voy a decir algo, hermano. Estos tres eran predicadores de sana doctrina. Es decir, hasta los de sana doctrina podemos caer en tipo de idolatría si nos descuidamos. Y así está ahorita allá afuera. Estamos en estos tiempos, ¿cierto o no, hermano? Ahora, qué bueno que si te gusta escuchar a tal predicador o a otro siendo de sana doctrina, está bien, pero que no haya idolatría.
Quizá a algunos le gustan los predicadores fervorosos, ¿verdad? De esos que no lo dejan dormir a uno, ¿verdad? Y otros más calmados. Pero que no hay idolatría. El apóstol Pablo los pone en su lugar. Los pone en su lugar. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Habían caído en idolatría. Sí, ya no adoramos a la diosa tal, ya no a Aristóteles, pero ahora a Pablo. Yo soy de Pablo. Yo de Apolos. Yo soy de tal ministerio. Es que en el ministerio Elín. No caigamos en idolatría. Es que mi pastor. No, pues ¿qué es eso? Ay, es que mi apóstol. Bueno, nosotros no creemos en los apóstoles, ¿verdad? A mi apóstol no me lo toques. A él no me lo toques porque te metes conmigo. ¿Qué es eso? No te metas con mi pastor. ¿A poco no peca tu pastor? Sí. Mi pastor, ¿qué es eso? Que bien, Corintios, había mucha idolatría. Solamente dejaron de idolatrar, hermanos, los ídolos muertos y empezaron a idolatrar a los predicadores. Y Pablo dice, no, ustedes son bien carnalotes, que yo de Apolos. Seguramente decían, no te metas con Pablo, con mi apóstol. No, cálmate. A mí el que me defiende es Dios. Quiero decir, va más específico Pablo, para que vean el error donde habían caído. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Algunos eruditos afirman, es nada más una nota que les voy a dar, que ahí cuando dice yo de Cristo, decían yo de Crispo, porque más abajo nombra a Crispo. Algunos eruditos, ¿verdad? Pero dice de Cristo, pues. Ahora, si de verdad decía de Crispo, imagínense, todo está mal. Ahora, así está la iglesia de hoy, idolatrando pastores, ministerios, falsos apóstoles, peleándose uno con otro, y ellos ni los pelan, hermano. Está como aquel que se pelea por Messi y Ronaldo y ni los conocen. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hermano, los pone en su lugar. Céntrense bien, céntrense bien. Sí, gloria a Dios por aquel siervo, pero céntrense. Ni un gramo de honra y de gloria a nadie más que solamente a Cristo. Por eso más adelante, en 1 Corintios 6:12, el apóstol le pide a Apolos que los vuelva a visitar, pero Apolos no quiso. Mire, vamos a 1 Corintios, bueno, ahí en el capítulo 16, versículo 12. 1 Corintios capítulo 16, versículo 12. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahora, es decir, el apóstol Pablo le dice a Apolos, ve con los hermanos. Y Apolos decía, no, yo no voy a ir. Apolos, ve con los hermanos. ¿Y qué decía Apolos? No, yo no voy a ir. Apolos, ve a la iglesia de Corintios. ¿Y qué decía Apolos? No, yo no voy a ir. Ahora, no se sabe por qué no quiso ir, pero hermano, tenía sus buenas razones. Por eso dice ahí, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Algunos eruditos interpretan que en el momento que le pidió el apóstol Pablo que fuera Apolos, todavía no habían sido corregidos. Y eso daba a entender que Apolos no quiso fomentar con su presencia la división. No por él, sino por la carnalidad de los corintios. ¿Por qué? Porque muchos ya le idolatraban a él. En este caso,
Es como si él dijera, no, yo no voy a ir para allá a verlo, si han caído en idolatría. Con mi presencia les voy a fomentar más eso. Verso 13, sigue diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Les dice, ¿verdad? Como que dice, ubíquense, hermanos, ubíquense. No se dividan por eso. No idolatren predicadores. No idolatren a su predicador preferido, a su pastor, a su apóstol. En este caso, ellos, ¿verdad? Ubíquense, hermano. Versículo 14. Doy gracias a mi Dios que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Imagínense, te bautizo en el nombre de Pablo. Imagínense. Verso 16. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, él no está diciendo, qué bueno que nos lo dice, él no está diciendo eso, sino lo que él está diciendo es, bueno, yo les prediqué y ese es mi ministerio, y otros los bautizaron. Es decir, él dejaba a otros calificados al ministerio realizar esta ordenanza para que vieran que el cuerpo de Cristo está unido y cada quien tiene su función. Y no se enfocaran nada más en él. ¿Me expliqué, hermano? Entonces, el primer tema que él aborda es esto, las divisiones, la idolatría que habían caído los corintios en ciertos tipos de predicadores, y Pablo los pone en su lugar. A mí no me andan idolatrando, a mí nada de que yo soy, tú eres, no, nada, ni te bauticé yo. Los puso en su lugar. Y la iglesia de hoy generalmente sufre por eso. Entonces, las divisiones, hermano, es algo que causa mucho dolor y tristeza. Y aunque parezca sorprendente, es común en las iglesias que se dé. Y se dan por la falta de madurez, se dan por la falta del fruto, se dan por la falta de unidad y muchas veces también porque ingresan los falsos maestros. Amén. Hemos hablado ciertos puntos en cómo una iglesia puede mantener la unidad. 1, doctrinal. 2, una buena hermandad. 3, trabajar unidos ministerialmente. Aún nuestras reuniones que tenemos, después de las que hemos tenido, esas reuniones, hermanos, se tienen que convertir en reuniones espirituales. ¿Qué hay entre vosotros, hermanos, cuando reunís, verdad? Aún esas reuniones cuando comemos se tienen que convertir, tenemos que tratar de que se conviertan en reuniones espirituales. Como por gracia y misericordia Dios nos está permitiendo hacer. Amén. Pero que no nos sorprendan las divisiones. Eso llega a pasar.